Hola, te habla Luisana Pérez de CEPROINCA y en este video quiero invitarte a que veas cómo podemos plantear las combinaciones de cargas y usarlas correctamente con el efecto de carga lateral. Te mostraremos aspectos bastante importantes que pueden ayudarte a optimizar tu trabajo, así que quédate hasta el final. CEPROINCA. Genial, acabamos de comentar 5 puntos principales acerca de las combinaciones de carga. Uno, que la idea básica es que la carga permanente se sume con una carga principal dentro de la combinación y con otras cargas, que las otras cargas están en cualquier punto del tiempo, mientras que la carga principal está en su punto máximo, ¿no? Segundo, que los factores que se usan se basan en un estudio de confiabilidad, que es la probabilidad de falla de los elementos en la estructura. Tercero, que el grado de variabilidad de las cargas pues, se refleja en el factor de mayoración que acompaña al caso de carga. Cuarto, que cuando hacemos un análisis de primer orden podemos utilizar el principio de superposición y sumar estos efectos antes, es decir, antes del análisis, es decir, sumar las cargas, o después del análisis, es decir, sumar los resultados de solicitaciones o cualquier otro resultado que tú necesites, ¿no? Ese principio de superposición lo puedes aplicar antes y después del análisis si estamos hablando de primer orden. Y si estamos hablando de análisis de segundo orden, ya eso no puede ser así, porque recordemos que hay una interacción entre la deformada de la estructura y las solicitaciones, entonces ya no puedes hacerlo antes o después. Para poder usar bien estas combinaciones es importante que ustedes sepan cuáles son las cargas principales de cada combinación. Si nosotros no entendemos cuál es la carga principal, no vamos a poder usar bien la combinación. Porque, por ejemplo, si tengo una combinación en la que la carga principal era el viento, pero yo sé que el viento no era dominante en mi caso, entonces no tiene sentido que yo coloque esa carga simplemente, y aunque no tenga viento, no coloco el término de viento, pero no tiene sentido colocarla si es que no la estoy utilizando o estoy haciendo un tipo de análisis donde no estoy incluyendo el viento, ¿ok? Conversamos entonces que había una carga principal para cada combinación de carga. Entonces lo primero que voy a hacer es colocar en color azul esta columna que tengo por acá a mano derecha que me dice cuál es la carga principal. Fíjense, tengo el lápiz al revés, voy por acá, vamos a ir indicando. Fíjense, en la combinación número 1, que es esa que tiene 1.4D, la carga principal era D. Evidentemente, ¿no? No hay más carga, la principal era la D. Luego pasamos a la segunda combinación, nos dice que la carga principal es la carga viva, la tercera que la carga principal es la carga viva de techo, la cuarta y quinta que la carga principal es el viento y sexta y séptima que la carga principal es el sismo. ¿Bien? Bien, ¿qué es lo interesante de esto? Es la forma como nosotros a veces vemos que manejan estas combinaciones de carga. Por ejemplo, para la 1.4D muchas veces no domina el diseño, ¿ok? Eso puede ocurrir, que no domine el diseño. Entonces no la vemos reflejada, fíjense acá les coloco, no la vemos reflejada en un informe, en una memoria, en un cálculo estructural. Vemos que los profesores, por ejemplo, pasan a 1.2D más 1.6L o 1.2 carga permanente más 1.6 carga variable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la eliminan? ¿O por qué no la toman en cuenta? Porque puede no dominar, porque pues, precisamente puede dominar la segunda combinación donde yo tengo el 1.2 de la carga permanente más 1.6 de la carga variable. Entonces, es totalmente factible. Si no domina en mi diseño, yo podría tomar en cuenta directamente el segundo caso y eso es algo que se ve bastante en la práctica, ¿no? Segundo por allí. Otra notita por allí para que manejen bien este tema. Fíjense, no se vayan que de verdad tenemos bastantes cositas interesantes de qué hablar. Segundo, muchas veces se agrupa lo que es la carga variable y la carga variable de techo. Es decir, muchos ingenieros optan por no tratarla de manera diferente, sino que tratarla en un solo conjunto. Entonces lo que podemos ver como combinación es que tienen 1.2D más 1.6L. Por eso a veces vemos ese tipo de combinaciones, ¿no? Fíjense que ya hemos aclarado dos cositas por allí. Vamos a ver si nos siguen hasta ahora. Necesito que estén activos allí en el chat, manden emojis, avísennos, manden una manito por allí si están entendiendo, porque mis clases son entretenidas. Aquí vamos a entretenernos, a pasarla bien, a todo el mundo. Vamos a aprender y van a ahorrar papel en las impresiones de las memorias de cálculo porque no van a colocar combinaciones que no necesitan, ¿ok?
Bueno, ya tenemos 32 likes. Todo el que se esté incorporando, de Bravo. una vez deje el like. Excelente. Sí, esa es la manera. Fíjense que nosotros lo pedimos porque es la manera de dos cosas. Voy a ser totalmente transparente con ustedes. La primera, que otras personas puedan encontrar el contenido y eso solo puede hacerse a través de la recomendación de ustedes, a través del like. Y segundo, que uno sabe si este tema les interesa para poder hacer otra transmisión como esta, otra clase de este tema, etcétera, ¿no? Entonces esas dos cositas son lo que nosotros necesitamos. Bien, para las combinaciones 3 y 4, fíjense lo que sucede. Voy a colocar esto acá en color rojo. Para las combinaciones 3 y 4, acá la norma nos dice una excepción, que el factor que acompaña a la carga variable puede ser tomado como 0,5 cuando la combinación, cuando la carga variable por la ocupación no excede 100 libras por pie cuadrado, 4.78 kilonewton por metro cuadrado o 488 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces, por ese motivo, muchas veces en combinaciones como estas 3 y 4, en lugar de ver 1.0 L, podemos ver 0.5 L, ¿ok? Porque la norma permite hacer esa reducción, ¿sí? Bien, lo que les decía acá, fíjense, las combinaciones 4 y 5 que ustedes están viendo por acá a mano derecha, les voy a indicar por acá, esta señora, ¿okay? Y esta señora, 4 y 5, son combinaciones donde la carga principal es la de viento. Entonces, si no tengo viento, o no es que no tenga, sino que no estoy considerando viento en este análisis o este modelo que estoy haciendo por ahora, pues entonces esas dos combinaciones no tiene sentido que yo las defina. No importa que yo simplemente elimine el término de viento, ¿ok? Simplemente para dejarlo claro, ¿no? Y se hace lo mismo con el sismo, que son las últimas dos expresiones, ¿bien? Ok. Las expresiones 5 y 7, estas dos señoras que están acá, fíjense, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? La número 5 y la número 7. ¿Sí? Ahí se ve bien. ¿Qué tienen en común la carga número 5 y la número 7? Vamos a ver si por ahí en el chat nos comentan. Ajá, vamos a ver qué nos responden. Yo de hecho estaba leyéndolos por acá, les dije que dentro de un ratito vamos a estar viendo unas preguntas que están haciendo, pero ya José Luis, por cierto, había hecho una pregunta mencionando las combinaciones 6 y 7, pero creo que él se refiere más hacia el método SLSS y cuando se hacen las combinaciones del tipo 100% SX más 30% SY. Ok. Yo sabía, o sea, yo antes de comenzar dije, oye, si entramos en 100%, o sea, en las reglas de CQC, las combinaciones direccionales, pues la parte de sismo se nos puede extender, ¿no? Entonces, esas las podríamos dejar para otro momento. Sin embargo, sí vamos a conversar algo importante sobre las cargas horizontales de sismo y las cargas verticales por sismo, ¿ok? La acción vertical del sismo. Fíjense que si yo veo los dos numeritos allí, yo estoy viendo que a la carga variable, es decir, a la carga variable de esta señorita que está aquí y esta señorita que está acá, les acompaña un factor de 0.9. Esas dos combinaciones, la combinación 5 y la combinación 7, están destinadas a utilizarse cuando los efectos de la carga gravitatoria y las cargas laterales se contrarresten, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a utilizar las cargas gravitatorias lo más pequeñito posible y vamos a utilizar las cargas o los efectos de las cargas laterales de viento y de sismo en este caso para obtener las cargas o más pequeñas posibles o incluso que sean de sentido contrario, ¿ok? Que podría pasar, ¿sí? ¿Se entiende eso? La idea de esta es obtener las cargas verticales más pequeñas posibles. Por eso las cargas permanentes las llevamos a un 0.9 y los efectos de las cargas laterales los restamos en vertical, ¿ok? Para que se contrarresten con los efectos de la carga gravitatoria. Pero al final les vamos a pasar, eso es lo que les iba a comentar Luisana, les vamos a pasar un formulario para que tengan estas notas, o sea, ustedes pueden descargar estas notas en el PDF, ¿no? Lo que pasa es que no quería dejarlo todavía por si agregábamos algo más. Pero bueno, primero pedirles disculpas por la indecente experiencia de poder ver mi letra, porque este era mi secreto, que hoy se lo muestro a todo el mundo. Es así, sí, es difícil la parte de la caligrafía, pero bueno, sé que la información es bastante valiosa y esto sí es súper interesante y súper didáctico de verlo, ¿no?
Pero entonces fíjense ya, nos queda claro, las cargas, las combinaciones 5 y 7 se usan, y aquí está la notita acá en la parte de arriba, se usan, fíjense acá en color rojo, cuando los efectos de las cargas laterales y las cargas gravitatorias se contrarrestan. Genial, tenemos eso claro. Pasamos ahora a la 4 y la 6. Fíjense que la 4 y la 6 sería como el efecto contrario, ¿no? Tener en cuenta la máxima carga permanente, bueno, digamos la carga permanente probable, pero sí castigando un poquitico allí, vemos que hay efecto lateral porque aparece la carga de viento y vemos que hay también la carga variable y también, bueno, en la 6 aparece el sismo, ¿no? Entonces fíjense que ese es el uso que se les da a esas dos combinaciones 4 y 6, parecido al uso que se les da a la 5 y la 7. Entonces, pues fíjense que por acá yo les coloqué un ejemplo para que lo tengan por allí. Este ejemplito que les voy a poner acá en la parte inferior, recuerden que les vamos a dejar esto, Luisana les va a pasar un formulario al final a los valientes que se queden, que les interese un poquito estos apuntes y este tema, por acá estas notas que les estoy diciendo, que fueron sacadas del comentario de la SCE, estas noticas que les estoy dejando por acá tienen mejor escrito lo que estamos conversando ahorita, pero ustedes, pues los que se queden hasta el final, llenan ese formulario y les hacemos llegar por correo estos pequeños apuntes. Entonces, bueno, vamos a imaginarnos que tenemos el sismo en la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga que decía 1.2 más menos L más menos 1.0 por el sismo nos va a quedar como, acá la podemos ver, esta señora que está acá, 1.2D más la carga variable más el sismo en vertical. Fíjense que intentamos castigar la estructura sumando lo máximo posible la carga gravitatoria con el efecto vertical de las cargas laterales. Entonces ahí se utiliza la carga vertical con signo positivo, como este que ustedes ven acá. Y para la carga horizontal, pues seguimos considerando la dirección, o sea, que el sismo ocurre en ambas direcciones, ¿no? Por eso le sigue apareciendo aquí un más y un menos. Es incorrecto, digamos, por el uso que se le da a estas combinaciones, es incorrecto colocar 1.2D más L más menos la carga vertical de sismo más menos la carga horizontal de sismo. Y es incorrecto porque el uso de ella es para propiciar las mayores cargas gravitatorias. Por el lado contrario, si estamos imaginándonos que tenemos un sismo, tenemos esta combinación de carga, la de abajo, 0.9D menos la carga vertical o la acción vertical del sismo, más menos, otra vez para considerar las dos direcciones, del sismo horizontal. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se calcularían aquí? Simplemente para que no se lleven esa duda. Fíjense, se los voy a colocar acá en color azul. ¿Cómo se calcularía la carga vertical del sismo? Bueno, se utiliza normalmente un porcentaje de la carga permanente para adicionarlo y decir, ok, estoy considerando el sismo en vertical. Esto es 0.2 por la aceleración espectral de diseño de la SCE7, estoy hablando de la metodología de este caso de la SCE7, multiplicado por D. ¿Okay? Las normas nuestras en Latinoamérica hacen algo bastante similar y yo creo que ustedes me lo van a poder decir allí mismo en comentarios, ¿no? Esa sería la parte vertical del sismo. Cuando tenemos estructuras con categorías de diseño sísmica que son, por ejemplo, de E o F, podríamos utilizar también un movimiento del terreno si lo tenemos, si estamos trabajando de esa manera, utilizar la componente vertical que tendríamos registrada, ¿no? Sin embargo, no se exige. Y la justificación que nos da la SCE7 para esto es que tradicionalmente no se ha establecido un procedimiento de este tipo porque como por cargas gravitatorias tenemos un excedente de resistencia, pues las estructuras por sismos no han presentado problemas relacionados a este aspecto. Sin embargo, si tuviéramos una estructura que es susceptible a sufrir efectos desfavorables por esa aceleración en vertical, por ese efecto del sismo en vertical, allí sí es necesario que tomemos en cuenta ese movimiento. Si no es así, podemos seguir utilizando esta aproximación estática que es la forma como se aplica la componente vertical del sismo. Y para la componente horizontal, pues tal como nosotros conocemos, aplicamos el espectro, hacemos toda esta historia, ¿no? Espectro, combinaciones, combinación direccional, etcétera. Aplicamos su factor de redundancia, que recuerden que es un factor que afecta el efecto del sismo por la redundancia de la edificación.
Y con eso damos la componente horizontal. Pero fíjense cómo se usarían, ¿no? 1.2D acompañado de más esta componente vertical del sismo y 0.9D acompañado de menos esta componente vertical del sismo, ¿no?